Continuando con la parte 7 del Salvador de la Sangre Divina, vemos como una puerta misteriosa terminó apareciendo justo en la celda donde se encontraba Taiga. Esta puerta era de color negro y emanaba una brillante luz de color morado. Sakura inmediatamente pasó a gritarle a Taiga, el cual se encontraba muy furioso, todavía encadenado en el suelo. La chica, un poco alterada, le gritaba a Taiga qué era lo que había hecho, cuando este último pasó a preguntarse qué rayos había pasado mientras miraba a ver hacia la puerta. Inmediatamente una voz se hizo presente que provenía desde la puerta. Esta le preguntaba a Taiga qué tan frustrante, qué tan odioso, qué tan envidioso era. Sakura junto a Taiga se encontraban realmente sorprendidos, mientras que este último se preguntaba de quién rayos era esa voz. La voz inmediatamente pasó a mencionarle a Taiga que este mundo simplemente no lo elegiría en lo absoluto. El chico se encontraba un poco sorprendido por las palabras que había mencionado la voz misteriosa de la puerta, pero inmediatamente pasó a percatarse de algo muy extraño. Una mano misteriosa pasó a salir de la puerta mencionándole que por eso él tenía que acompañarlo, incitándole a que lo acompañara y que tenían que acabar con todos juntos, tenían que acabar con todas las personas del planeta, preguntándole a Taiga que si acaso no compartía su misma opinión. En ese instante múltiples brazos terminaron saliendo de la puerta en dirección hacia el chico, dejando a este último un poco sorprendido. Pasamos a ver entonces cómo los brazos misteriosos se encontraban sujetando a Taiga con intenciones de no dejarlo escapar, y mientras comenzaban a arrastrarlo, Sakura se encontraba preguntándose qué rayos estaba pasando. En ese momento, mientras le ordenaba a la voz misteriosa que tenía que detenerse, comenzó a utilizar su habilidad de cadenas de oro. La voz misteriosa entonces pasó a llamarla ruidosa, y en ese instante vemos como una gran cantidad de humo morado pasó a dirigirse hacia donde se encontraba la jugadora. En cuestión de segundos, ese humo morado terminó destruyendo todos los barrotes de la celda, al mismo tiempo que acababa con la estructura del piso y se dirigía hacia la chica, destruyendo así en el proceso sus cadenas. Sakura se encontraba sorprendida, pues su habilidad estaba siendo destruida. Aún así, la chica no se rendía y seguía utilizando su habilidad. Justo en ese momento, la neblina terminó alcanzando los brazos de la chica, e instantes después vemos cómo estos brazos comenzaron a hacerse polvo de la nada. Sakura se encontraba completamente sorprendida al darse cuenta que ya no tenía ni sus brazos ni sus piernas, pues estos últimos pasaron a convertirse completamente en polvo. La chica continuaba conmocionada mientras veía cómo los brazos ya habían envuelto completamente a Taiga y lo obligaron a entrar inmediatamente en la puerta. Mientras veía la cara de preocupación de Taiga, Sakura no podía evitar preguntarse de qué carajo se trataba ese poder. En ese instante, la voz misteriosa de la puerta le mencionaba a Taiga que se lo iba a dar todo a él. Ese poder, el que acababa de utilizar, sería todo suyo, mencionándole así que por esa razón tenían que destruir ese mundo juntos, cerrando entonces la puerta inmediatamente. Cambiamos de escena y nos encontramos en el balcón de un edificio, donde se encuentra la nueva Sayaka llamando al señor Subaru. En eso vemos al chico, el cual se encontraba acostado en el piso, preguntándole rápidamente a Sayaka qué pasaba. El prota en ese momento se encontraba pensando en lo que le había comentado Sakura, acerca de que ahora podía obtener el poder, dinero y fama que tanto había anhelado. Recordando entonces el momento en el que Sakura le preguntó qué era lo que él pensaba hacer de ese momento en adelante. Mientras comenzaba a levantarse con una mirada determinada, se mencionaba que desde ese momento en adelante, por supuesto, su objetivo iba a ser, pero es interrumpido justo en ese instante. Recordando así algo importante, pasó a preguntarle a Sayaka cómo debería llamarla de ahora en adelante, ya que para él se le hacía un poco extraño llamarla Sayaka. La chica rápidamente le contestó que siendo ese el caso, por favor tenía que llamarla Saya. El prota entonces comprendió rápidamente esto. Sin perder el tiempo, Subaru le preguntó si había alguna forma de convertirla nuevamente en la Sayaka original, mostrándonos así como este último se encontraba un poco deprimido. Saya entonces pasó a mencionarle que entonces ese cuerpo al parecer le pertenecía a alguien importante para su amo. Entonces Saya pasó a pedirle a Subaru que si podía observar la ventana de habilidad de usurpador de sangre. El prota, un poco sorprendido, pasó a preguntarle que si acaso ella podía ver su ventana de habilidades. A lo que Saya le respondió que por supuesto, debido a que sus armas se encontraban vinculadas. Y mientras apareció una ventana emergente mostrándonos la información de la habilidad y sus derivaciones, Saya pasó a mencionarle que posiblemente sea en el nivel 35, añadiendo así que existe una gran posibilidad de que la tercera puerta aparezca tan pronto como aprenda la siguiente habilidad. Mostrándose un poco triste, la nueva Saya mencionaba que si había una forma de regresar a la señorita Sayaka original, creía que debería ser mejor preguntarle a las personas que se encontraban del otro lado de la puerta. Mostrándonos entonces a Carrion y a Vencedor, y al parecer una figura misteriosa y extraña que se encontraba por detrás de estos dos. Subaru, interpretando las palabras de la chica, mencionaba que lo más seguro era que tendría que ver a Vencedor quien le había dado la habilidad para así aprender a utilizarla de mejor manera. Y mientras le agradecía a Saya, pasaba a mencionarle también que por ahora tan solo se iba a enfocar en subir su nivel, mostrándonos así una ventana emergente con la información actual del prota. En ese momento el prota terminó manifestando unos guantes y una capucha la cual podría cubrir también su rostro. Al parecer
parecer esta también era una parte de su habilidad. Y cuando ya estaba completamente cambiado, le mencionaba a Saya que en ese momento iban a entrar a una puerta inmediato para así poder comenzar a entrenar nuevamente. Cambiando de escena, mientras estos se encontraban delante de una puerta, Subaru se mencionaba a sí mismo que tenía que encontrarse con Vencedor tan pronto como sea posible. En ese momento, el dueño de la tienda pasó a arrodillarse delante de los chicos agradeciéndoles por la ayuda y mencionándole que desde el momento en el que la puerta apareció, el negocio o su tienda había estado en un mal estado. Y muy emocionado, el hombre mencionaba que no podía creer que vendría el famoso Salvador. Subaru entonces, un poco apenado mientras reía, pasaba a mencionar que iba a dar su mejor esfuerzo. Mientras se encontraba abriendo la puerta, Subaru le preguntó a Saya que si acaso ella también lo iba a acompañar, y esta última le respondió que ella era el familiar de Subaru, así que por lo tanto le serviría mientras esté con vida, añadiendo así también que él podía ver su ventana de estado, mostrando así una ventana emergente la cual tenía la información acerca de la chica. Subaru, mientras observaba, mencionaba que entonces ella también podía utilizar moldeado sanguíneo y le preguntaba por qué sus puntos de maná se encontraban en cero. Saya entonces pasó a explicarle que los familiares vivían de los puntos de maná de su amo, y era por esta misma razón que tan solo consumirían puntos de maná del amo cuando estos se encontraran utilizando una habilidad. Subaru entonces, mientras mencionaba que podía comprender, terminó imaginándose lo que era su tabla de clasificación o cómo él percibía a las personas que eran fuertes, mostrándonos así cómo se ven algunos personajes desde el enfoque del prota y añadiendo que ella era fuerte, probablemente sea el doble de fuerte que Taiga y aparte era 20 veces más fuerte que la Sayaka que él conocía. Luego de esto, Subaru pasó a mencionarle que entonces iban a dirigirse inmediatamente hacia la mazmorra. Una ventana emergente terminó apareciendo mencionándoles que el escenario tenía por nombre el limbo de los niños, aguas bajas, una dificultad de 3 estrellas y le quedaba un tiempo de 79 horas con 18 minutos. Mostrándonos entonces que dentro de la misma se encontraban una gran cantidad de criaturas que podían utilizar múltiples armas y eran de unos tamaños completamente descomunales. Subaru, al mirarlos, pasó a preguntar que si acaso esos eran demonios. Saya inmediatamente pasó a preguntarle a Subaru si acaso ella podía tomar prestados sus puntos de maná. Este último le mencionó que podía hacer lo que ella quisiera, ya que incluso él quería ver qué tan fuerte era ella. En ese momento la chica comenzó a manifestar la habilidad moldeado sanguíneo, mencionando que ya había tenido el consentimiento de su amo. Terminó generando así una derivación la cual tiene por nombre Círculo de Sangre, que terminó siendo una gran cuchilla de sangre que se elevó por los aires, mientras que Saya mencionaba que tan solo le iba a mencionar una sola cosa a aquellos que interfirieran en el camino de Subaru. Mostrándose intimidante y despiadada, mencionaba que iba a acabar con todos ellos. Y mientras dirigía rápidamente su habilidad hacia una de las criaturas, vemos momentos después como una gran cantidad de sangre azul terminó salpicando. Instantes después vemos como Subaru le mencionaba que eso había sido bastante útil. Saya inmediatamente le mencionó que aún así eso no era tan efectivo en contra de oponentes de alto rango. Subaru entonces le mencionó que estaba bastante bien y que él trataría de utilizarlo la próxima vez, mientras que vemos como todas las criaturas se encontraban desapareciendo inmediatamente. Justo en ese momento, delante de los chicos terminó aterrizando una gran criatura. Y mientras pasamos a verla completamente, Saya le mencionaba al prota que ese era el jefe. Subaru entonces, mientras convocaba el cincel divino, le mencionaba a Saya que tenía que dejarle ese a él. En ese momento vemos como el prota terminó realizando una gran cantidad de cortes en todo el área, para momentos después ver cómo este último y Saya se encontraban saliendo de la puerta, mientras que una ventana emergente por encima de ellos mencionaban que habían despejado la puerta. El propietario de la tienda no se podía creer lo que estaba viendo, preguntándose si acaso lo habían hecho tan rápido. Al salir de la puerta vemos como una ventana emergente sobre la cabeza de Subaru nos mencionaba que había pasado del nivel 26 al 28. El chico entonces se encontraba pensando que una puerta de 3 estrellas no era tan problemática como él había pensado, mencionando entonces que había estado bastante bien y que tenían que hacer una reservación para una puerta de 4 estrellas. Mientras pasaban a retirarse, inmediatamente alguien pasó a llamar a Subaru, y la persona que lo llamó resultó ser Shikishima, que para mí es uno de los personajes más falleros que tiene esta obra. Este último le mencionaba a Subaru que había despejado una puerta de 3 estrellas en tan solo 10 minutos, afirmando que eso era bastante impresionante. Y ya que estamos en esto, quisiera saber cuáles son sus personajes favoritos de este manga, los estaré leyendo en los comentarios. Subaru entonces pasó a mirar a Shikishima mientras se encontraba un poco sorprendido de que él se encontrara en ese sitio. Justo en ese momento Shikishima terminó bajando del edificio, a lo que Subaru rápidamente le preguntaba qué se encontraba haciendo ahí, y el chico le respondía que después de todo él no había visto la notificación, dejando así a Subaru un poco sorprendido.
Shikishima, colocándose un poco serio, pasaba a mencionar que Taiga había escapado de la prisión, mencionando así que eso todavía no era una noticia ya que había ocurrido la noche anterior, pero uno de los jugadores de rango oro fue derrotado, dejando así a Subaru completamente sorprendido, pasando a mencionar entonces que eso no podía ser y preguntando en ese momento quién había sido el héroe que había sido derrotado. Shikishima, al escucharlo, pasó a darse cuenta que al parecer Subaru no sabía nada de lo que había pasado. Inmediatamente pasó a mencionarle a Subaru que había sido la número 4, la jugadora anónima de rango oro. Subaru, al escuchar eso, se mencionaba que si acaso ella no había sido la jugadora que había restringido a Taiga utilizando sus cadenas de oro. Shikishima entonces le mencionaba a Subaru que no tendría que mencionarle esto, pero pasó a revelarle que el nombre real de la jugadora número 4 de rango oro era Kinokawa Sakura, afirmando entonces que él estaba completamente seguro de que ya Subaru la conocía desde antes. Y mientras que Subaru se encontraba un poco sorprendido, Shikishima pasó a revelarle que ella era la chica de cabello rosa que siempre se encontraba en el mostrador de la recepción. El prota, al escuchar eso, se quedó realmente impactado. Y mientras vemos una limusina la cual se movía por la ciudad, Shikishima pasaba a mencionarle que Sakura se encontraba inconsciente en ese instante, y que las cámaras de vigilancia de la habitación incluso fueron destruidas junto con la información, y era por esa misma razón que no tenían ningún tipo de evidencia. Considerando entonces el nivel de peligro de todo esto, por eso se había llegado al acuerdo de que los jugadores de rango oro tendrían que hacer equipo de 2 personas o más para despejar las puertas por un tiempo. Dentro de la limusina pasamos a ver a los chicos y Subaru inmediatamente le preguntó a Shikishima si acaso eso también lo incluía a él. Este le mencionó entonces que por supuesto, debido a que su puerta era de arcoíris y podría ser incluso mucho más fuerte que una puerta de rango oro. Y mientras tomaba una bebida, Shikishima le mencionaba a Subaru que podría elegir desafiar cualquier puerta que él quisiera, y que aparte de eso él iba a ser su compañero. Subaru rápidamente le mencionaba que podía entender todo eso. Shikishima entonces le mencionaba que él se había ofrecido voluntariamente para hacer equipo con el prota y era por esa razón que no tendría que decepcionarlo. Y mientras mostraba su facha y su cara de furia, Shikishima le mencionaba a Subaru que la primera cosa que él estaba seguro era de que ese tonto de Taiga lo tendría él como su principal objetivo, refiriéndose al prota, claro está. Subaru entonces se quedó un poco sorprendido al escuchar lo que había mencionado el chico. Luego de eso cambiamos de escena y vemos cómo estos terminaron llegando a otro sitio donde se encontraba una puerta. Shikishima entonces pasó a mencionar que el nombre de la puerta era el aserradero y era una puerta de 4 estrellas. Subaru por otro lado se encontraba pensando en este último, mencionando que él era un jugador de rango oro que posee una habilidad tan grande que solamente es superada por la de Hirasaki Renji. Shikishima entonces siguió mencionándole a los chicos que básicamente cada vez que las estrellas en las puertas incrementan, los enemigos multiplican su fuerza por 10. Aún así, y mientras se rascaba la oreja, mencionaba que él estaba completamente seguro de que sería una victoria fácil. Justo en ese momento sale una ventana emergente mostrándonos la información de la puerta, que como ya sabemos ese aserradero tiene una dificultad de 4 estrellas, tiene un tiempo límite para despejarse de 872 horas con 11 minutos. Subaru entonces se encontraba pensando que él no estaba tan seguro de que él vaya a necesitar su ayuda, mientras que Saya por detrás le mencionaba que por supuesto que lo iba a necesitar. En un cambio de escena pasamos a ver a Shikishima mientras se nos explica que su habilidad tiene por nombre Desfile de Oro. Esta es una habilidad que puede disparar balas invisibles desde la punta de sus dedos. Justo en ese momento pasamos a ver a Subaru, el cual se encontraba completamente sorprendido pensando que eso debería de ser en principio, preguntándose así entonces cómo era eso posible, mostrándonos entonces una vista panorámica de cómo estaba utilizando Shikishima su habilidad que en un principio parecía una lluvia de asteroides y meteoritos. Justo en ese momento Shikishima mencionaba que esa era su quinta habilidad, lluvia de azufre. Luego cambiamos de escena y pasamos a ver a las criaturas a las que ellos se encontraban enfrentando que tenían una apariencia semi-humanoide, pero una de estas criaturas terminó dándose cuenta de algo bastante increíble. Momento después vemos que donde se encontraban las criaturas terminó ocurriendo una gran explosión y todas ellas comenzaban a gritar de dolor. Subaru por otro lado se encontraba muy sorprendido, mencionándose que hasta donde él sabía las criaturas de otro mundo que se encontraban en las puertas de 3 estrellas hacia arriba no se consideraban para nada débiles. Múltiples ventanas de estados terminaron apareciendo alrededor de Shikishima, mencionándole que había derrotado una gran cantidad de criaturas. El chico en ese momento se encontraba quejándose de la gran cantidad de ventanas de notificación que les habían aparecido, mencionando entonces que ellos como jugadores de rango oro tienen una regla que deben obedecer siempre, mencionándonos así que fuera de las puertas, o sea en el mundo real, tenían estrictamente prohibido utilizar sus habilidades a excepción de la primera, y mientras le mostraba a Subaru toda la destrucción le mencionaba que eso era así debido a que podían causar mucho daño con sus habilidades. Inmediatamente Shikishima le mencionó a los chicos que lo siguieran, añadiendo que tan solo faltaba derrotar al jefe para así terminar con la puerta. En ese momento se nos pasa a mencionar que todos los jugadores de rango oro en Japón
Japón, tras conocer la identidad del dueño de sus puertas, obtuvieron el título de uno de los 7 caballeros, añadiendo que el dueño de la puerta que le dio su poder a Shikishima Ryoyu era la encarnación de Dragon, el cual fue un soldado de caballería entrenado en el combate con armas de fuego y a caballo. Mientras se nos mencionaba eso, podemos ver cómo Shikishima se encontraba utilizando otra de sus habilidades, la cual tiene por nombre Descarga de Llamas de la Muerte. Mientras miraban el cielo estrellado de la puerta en la cual se encontraban, Shikishima pasó a mencionarle a Subaru que tenía que prepararse para ir seleccionando la próxima puerta, debido a que Shikishima en un instante había acabado con el jefe, el cual tiene por nombre Rey Cerrador y era de nivel 62. Shikishima entonces, mientras terminaba de utilizar su habilidad, le mencionaba a Subaru que él estaba planeando terminar otras 3 puertas antes de acabar el día. Justo una ventana emergente apareció delante de todos los jugadores dentro de la puerta, mencionándoles que el jefe ya se encontraba derrotado. A su vez también añadió otra ventana emergente a la información acerca de la puerta y el tiempo en el cual fue despejado, que tan solo fue de 52 minutos con 9 segundos. En la limusina, Shikishima se encontraba realizando su reporte, mencionando que tan solo habían sido 52 minutos, o eso era lo que él creía. Eso mientras se encontraba observando su celular en ese instante. Subaru, por otro lado, mientras lo observaba con cara de sorpresa, se mencionaba que él instantáneamente había matado a un jefe de 4 estrellas, añadiendo así que él había pensado que se había vuelto más fuerte también, pero aún así había un largo camino por recorrer. Subaru entonces tuvo un pensamiento muy claro, afirmando que los jugadores de rango oro, los cuales fueron elegidos por las puertas de las pruebas, están en un nivel completamente diferente. Shikishima entonces pasó a llamar al chico rápidamente, disculpándose con el chico por haber derrotado a todos los enemigos él solo, añadiendo que la siguiente vez también tendría su turno para derrotarlos. Subaru entonces, muy nervioso, pasó a responderle que sí y que él haría su mejor esfuerzo. En un cambio de escena terminamos llegando a un sitio completamente nevado, y este resultó ser el interior de una puerta la cual tiene por nombre Cascada de Cristal. Tiene una dificultad de 4 estrellas y quedan 911 horas con 9 minutos y 8 segundos para ser despejada. Y como en todas las puertas, la condición para poder despejarla o liberarla era derrotar al jefe. Al entrar en la puerta, Subaru se encontraba sorprendido, mientras que Shikishima, observando a su alrededor, mencionaba que el territorio era algo especial, y era un escenario donde los jugadores de bajo nivel ni siquiera podían moverse, añadiéndole al chico que tenía que tener cuidado. En eso vemos como un felino de cristal se encontraba acercándose a Subaru, mientras que Shikishima le seguía mencionando que los terrenos especiales únicamente tenían un solo jefe. En ese momento Subaru se percató de algo, volteando rápidamente hacia su espalda, dándose cuenta entonces que una de las patas del felino ya se encontraba muy cerca de él. Momento después vemos como la criatura terminó pegando un fuerte zarpazo en el sitio donde se encontraba Subaru y destruyendo parte del escenario con él. Saya inmediatamente procedió a gritar el nombre de su amo. De regreso con el felino, mientras este se encontraba observando a Subaru, podemos ver una ventana emergente de color amarillo mencionando que este era un ex jefe, espíritu de cristal, el cual tenía un nivel 42. El espíritu de cristal se quedó sorprendido por unos segundos, para momentos después ver como una gran cantidad de ataques de color rojo terminaron haciéndose presentes en el sitio. Justo en ese momento vemos como la pata del felino terminó siendo destruida gracias a que Subaru terminó convocando a tiempo el cincel divino para así arremeter hacia la criatura. Shikishima, al observarlo, se encontraba preguntando si acaso esa era la espada del video, añadiendo que entonces podía cortar a un jefe de 4 estrellas con algo como eso, y mencionando que Subaru era realmente asombroso. Subaru, el cual podemos ver que se encontraba un poco afectado por el ataque reciente, mencionaba que este jefe era más fuerte que Carrion, o tal vez incluso mucho más. En ese momento Subaru mencionaba que él habría estado en peligro si no tuviese el cincel divino, mostrándonos así cómo terminó utilizando la mitad de sus puntos de maná para realizar ese ataque. Y mientras se preparaba para arremeter a atacar a la criatura otra vez, mencionaba que iba a dar otro golpe más como ese, pero en un instante terminó quedándose sorprendido, pues la pata que le había cortado había comenzado a brillar, regenerándola en un instante. Subaru, el cual no salía de su sorpresa, se preguntaba si acaso eso había sido regeneración, pero antes de poder pensar en otra cosa, vemos cómo el felino terminó atacándolo rápidamente. Esta vez Subaru había logrado esquivar el ataque del felino, saltando por los aires rápidamente. Y mientras se encontraba suspendido en el aire, se mencionaba que el cincel divino ya no había funcionado y que había utilizado muchos puntos de maná y no eran efectivos en contra de ese jefe. El felino, por otro lado, veía esto como un juego, ya se encontraba un poco aburrido. Saya, un poco preocupada por el prota, le mencionaba a este último que iría a apoyarlo, pero inmediatamente alguien le gritó que no, dejando a esta última un poco sorprendida. Este fue Shikishima, el cual le mencionaba que esto se estaba poniendo interesante, mientras se preparaba para sacar sus palomitas y disfrutar de la batalla. Saya inmediatamente pasó a preguntarle si acaso no estaba planeando abandonar al prota.
pero él le respondió que no tenía que ser una estúpida, ya que intervendría en el momento en el cual ya esté a punto de perder. Shikishima entonces, mientras observaba a Subaru, mencionaba que tenía mucha suerte de haberse encontrado con un ex jefe de repente, ya que incluso si la puerta arcoiris es más fuerte que la de oro, no tenía sentido que el jugador fuese un idiota que tan solo confiara en las estadísticas. Y mientras observaba al prota y al ex jefe, se mencionaba que él tendría que ver cuál era el verdadero potencial de Subaru. El chico, por otro lado, mientras se encontraba a punto de aterrizar, se mencionaba que ese terreno era demasiado incompatible con su moldeado sanguíneo. Mientras se preparaba para utilizar una habilidad, mencionaba que la cuerda no podía utilizarla debido a que no había ningún lugar para colgarse. No podía utilizar tampoco la neblina porque el viento soplaba muy fuerte desde la dirección de la cascada. Las trampas tampoco le servirían debido a que el enemigo es muy grande y se necesitaría muchos puntos de maná para así poder retener sus movimientos. Pero justo en el momento en el que utilizó la habilidad, mencionó que si el enemigo se encontraba cegado, entonces él tendría algo de ventaja. Justo en ese momento utilizó la habilidad sobre los ojos del felino, el cual ya se encontraba preparándose para darle un zarpazo al prota. La pata del felino se movió rápidamente hacia donde se encontraba Subaru y terminó pegándole a este último como si ya supiese de antemano dónde se iba a encontrar, dejando al prota bastante sorprendido, añadiendo que su puntería era demasiado precisa y mencionando que ese jefe preguntándose si acaso él no percibía las cosas de forma visual. Justo en ese momento vemos como el zarpazo que le terminó dando el felino al prota le dio tan fuerte que lo terminó arrojando al piso en un instante, pero Subaru, mientras se encontraba siendo golpeado, este último terminó utilizando lo que parecía ser su cuerda sanguínea. Y mientras Shikishima se encontraba observando junto a Saya, se preguntaba qué era todo eso y añadiendo que no lucía para nada bien. Mientras lo observaba, se mencionaba que era demasiado inexperto, y eso era lo que sucedía cuando se enfrentaba a un jefe súper raro e irregular por primera vez. Entonces pasó a mencionar que él suponía que había esperado demasiado del chico. En ese momento, Saya lo interrumpe y le menciona que no debería de subestimarlo, preguntándole con una mirada confiada a Shikishima que si acaso todavía no lo comprendía. Y mientras vemos al jefe, el cual se encontraba siendo sujeto por una cuerda sanguínea, Saya seguía mencionando que Subaru ya había encontrado una forma de contraatacar. En ese momento, Subaru rápidamente terminó saliendo del agujero donde había caído y se había levantado rápidamente por el aire a la altura donde se encontraba el felino. Mostrándose bastante malherido, Subaru mencionaba que si no podía hacerlo en el terreno, entonces tendría que atacar directamente al gato, utilizándose una cuerda sanguínea elástica. Subaru, mientras lo observaba, mencionaba que él no tenía articulaciones ni sentido y que era algo así como una especie de slime en forma de gato, preguntándole entonces al jefe que si acaso no era verdad. Le seguía mencionando entonces que estaba seguro que los golpes y cortes sin usar el cincel divino no tendrían ningún efecto en él. Y justo en ese momento preguntó qué pasaba si este llegaba a ser impactado, pensando justamente en la habilidad que había conseguido de Carrion y recordando a esta en el proceso. En ese momento Subaru activó la habilidad Puño de Cadáver. Una ventana emergente salió delante del chico mencionándole que el puño de cadáver se encontraba en el nivel 1 y era un arte marcial creada por el rey necrófago Carrion, la cual es capaz de destruir al objetivo desde el interior, o sea, no ataca al cuerpo sino al espíritu o al alma. Otra ventana emergente terminó saliendo delante del chico mencionándole que la habilidad pasiva Sabiduría del Cadáver profundizaría su conocimiento acerca de cómo utilizar el puño de cadáver. Y justo en ese momento, al obtener el conocimiento, Subaru mencionaba que ahora lo podía entender, entonces tan solo tenía que transmitir ondas para así poder causar un gran impulso de impacto. Entonces, mientras se dirigía hacia el gato, mencionaba que ya lo había comprendido, utilizando así su moldeado sanguíneo en combinación con el puño cadáver, procediendo rápidamente a acercarse a la criatura para pegarle un fuerte puñetazo, golpe el cual terminó impactando de lleno en el cuerpo del animal. Y cuando el puño cadáver terminó impactando, Subaru terminó utilizando un impulso que era utilizado gracias a la habilidad moldeado sanguíneo, envolviendo así detrás de su puño o de su codo esto como si fuese una especie de resorte para que así el impacto fuese mucho más potente. Y al realizar el impacto terminó creando una gran onda expansiva que incluso terminó rompiendo la barrera del sonido. Luego de ese impacto vemos como el cuerpo del felino de cristal se había destruido, pero incluso de los pedazos terminó rearmándose nuevamente para aterrizar en el suelo como si nada. Es en ese momento que Subaru volvió a utilizar su habilidad moldeado sanguíneo para así generar una cuerda elástica y envolverla en el cuello del felino, preparándose así para utilizar nuevamente moldeado sanguíneo más el puño cadáver, dejando a la criatura realmente sorprendida. Y en ese momento Subaru pasó a ponerle como nombre a esa combinación de ataque como el salto del hombre muerto, impactando su puñetazo en la cabeza del felino y destruyéndola en el proceso. En eso pasó a recordarse a sí mismo mencionando que él ya tenía experiencia sobre la regeneración en su propio cuerpo, mencionándole así con una voz intimidante al jefe que él estaba seguro de que estaba utilizando puntos de maná para regenerarse, preguntándole si acaso no era verdad, disculpándose entonces con el jefe y mencionándole que no podía dejar que hiciera algo como eso, y que tan solo se iba a encargar de pulverizarlo sin
sin parar. Por otro lado, pasamos a ver a Shikishima, el cual se encontraba sorprendido, preguntándose si acaso lo había visto a través de los atributos de su enemigo en tan poco tiempo. Además de eso, también había combinado su primera y segunda habilidad. Había escuchado que él podía manipular la sangre. Aún así, mientras observaba al prota, pasaba a llamarlo por su nombre completo y mencionaba que ese chico nunca se había imaginado que tuviese métodos de pelear como ese. Entonces pasó a mencionar en voz alta que estaba loco, mientras que Saya se encontraba observándolo, para luego mirar a su jefe o a su amo con una gran sonrisa de orgullo. De regreso con Subaru, vemos como este último continuaba proporcionándole múltiples ataques utilizando el puño de sangre contra la criatura. Shikishima, por otro lado, observándolo, mencionaba que al parecer ambos se encontraban realmente cansados. Mientras observamos cómo toda la pelea se llevaba a cabo en el aire, Saya pasaba a darle ánimos a su amo. En eso pasamos a ver a Subaru y al felino y terminamos dándonos cuenta cómo ambos se encontraban realmente agotados. Saya, al notarlo, inmediatamente comenzó a preocuparse por su amo. Por otro lado, Shikishima, con una gran sonrisa, pasó a llamar la atención de Subaru, mencionándole que si lo derrotaba le prometía comprarle sushi luego de salir de la puerta. En ese momento vemos como Subaru había escuchado lo que le mencionaba Shikishima y terminó quedándose en silencio por unos segundos. Saya, al mirar eso como algo infantil, mencionaba que si acaso él pensaba que el señor Subaru se dejaría engañar tan fácilmente tan solo por comida. Pero justo en ese instante Subaru desplegó una gran cantidad de poder, dejando a Saya completamente sorprendida, realizando así un ataque con la habilidad Salto del Hombre Muerto, mientras podemos ver cómo el gato se quejaba por el dolor. Luego de eso, una ventana emergente se hizo presente mencionando que se había despejado la cascada de cristal, la cual tenía una dificultad de 4 estrellas y fue un tiempo de 48 minutos con 11 segundos para despejarla. En eso pasamos a ver que Subaru pasó del nivel 28 al 31 y el puño de cadáver pasó del nivel 1 al 3, Usurpador de Sangre pasó del nivel 6 al nivel 7. Pero en ese momento algo más importante se encontraba sucediendo, pues los chicos terminaron llegando a un establecimiento donde vendían sushi. Dentro del local vemos como Shikishima le preguntaba a Subaru que cuánto tiempo iba a seguir así y que tenía que apresurarse y comérselo pronto. Es aquí donde vemos al prota, el cual se encontraba completamente maravillado por lo que tenía delante de él, mencionando que tan solo quería verlo un poco más. Shikishima entonces pasó a preguntarle que qué demonios le encontraba pasando, a lo que Subaru entre lágrimas le mencionaba que esa era la primera vez en su vida que veía sushi tan de cerca y que estaba a punto de probarlo también. Shikishima inmediatamente no podía creerse lo que acababa de escuchar, mientras que Subaru seguía mencionando que por eso se encontraba tan feliz. En ese momento alguien pasó a llamar a Subaru, mientras que Shikishima se quedó un poco sorprendido. Era Saya, la cual se encontraba jugando con el felino de cristal pero en versión miniatura, y esta pasaba a mencionarle a Subaru que debe de haber pasado por muchas dificultades durante toda su vida. Shikishima, por otro lado, pasó a regañarla preguntándole qué creía que se encontraba haciendo, ya que se encontraban en un restaurante de alta clase. Y mientras observaba el felino, Shikishima mencionaba que quién pensaría que obtendría un espíritu de cristal después de derrotarlo. Una ventana emergente apareció entonces mencionándonos que la bestia mítica Espíritu de Cristal era un gato de cristal blanco, y aunque este sea destruido puede regenerarse consumiendo los puntos de maná de su amo, el cual es Subaru. Mientras recordaba a Hirasaki, Shikishima mencionaba que después de haber derrotado a un ex jefe recibían algunos artículos, mencionándonos así como Hirasaki había recibido el pendiente pura sangre que maximiza los puntos de maná en un 50%, y asimismo también pasó a mencionar el abrigo maldito que poseía Taiga, el cual era un abrigo negro de azabache de una bestia demoníaca, la cual disminuía el daño físico que recibía en un 50%. Shikishima entonces pasó a preguntarle a Subaru que si acaso no había sido lo mismo con su espada roja, recordándose a Subaru dos ventanas emergentes que habían salido cuando le mencionaba que había derrotado al ex jefe, el rey necrófago Carrion de nivel 57, y por eso obtuvo el cincel divino. Subaru entonces, mientras babeaba observando el sushi, pasaba a mencionar que ahora que él lo mencionaba tenía toda la razón. Entonces, mientras ambos se quedaban observando al gato, se preguntaban internamente para qué servía ese animal. Observándole entonces, Shikishima pasó a mencionarle a Subaru que al utilizar una criatura de otro mundo era bastante particular, preguntándole si acaso no quería darle un nombre. Esto hizo que el gato o el espíritu de cristal inmediatamente se alarmara, mientras que Subaru se encontraba pensando y luego de haber decidido pasó a nombrar al gato con una mirada bastante emocionada como Sushi. Esto hizo que inmediatamente el espíritu de cristal se quedara completamente sorprendido y alarmado por el pésimo nombre que le habían colocado, pasando de ser espíritu de cristal a Sushi de cristal. Shikishima entonces, un poco irritado, pasaba a mencionarle a Subaru que debería de apresurarse y comer, debido a que el sushi sabe mejor inmediatamente después de ser preparado.
Justo en ese momento ya Subaru se encontraba preparado para comer agradeciendo por la comida, pero inmediatamente un temblor se sintió en la zona, causando que Shikishima preguntara qué se encontraba pasando. Y justo cerca de donde se encontraban ellos vemos como una criatura de otro mundo terminó saliendo de la puerta, el cual resultó ser un grifo malvado de nivel 49. Subaru entonces pasó a mencionarle a Shikishima que tenían que prepararse para ir inmediatamente, mientras que este último le mencionaba que por eso era que tenían que haber comido antes de tiempo. De regreso con el grifo vemos como este último se encontraba muy furioso graznando, y al parecer llevaba sujetada en su pata a una pequeña niña. Los civiles que se encontraban observando mencionaban que había atrapado a alguien y pidiéndoles todos inmediatamente a algún jugador que estuviese presente que la rescatara. En eso, mientras vemos como el grifo se iba volando, los disparos de Shikishima terminaron perforándole una de sus alas, mientras que la habilidad de Saya pasó a romperle la otra ala por la mitad. El grifo entonces pasó a percatarse de quiénes eran sus agresores, y mientras se encontraban en el medio de la carretera, Shikishima había utilizado su habilidad desfile dorado, mientras que Saya había utilizado el círculo de sangre. Subaru por otro lado se encontraba ya cerca de la criatura preparándose para atacarlo utilizando su habilidad moldeado sanguíneo. Y cuando se encontraba sobre la criatura terminó utilizando una habilidad que es similar a un cincel, los cuales se utilizan para romper rocas a la mitad, perforando inmediatamente la cabeza de la criatura. En ese momento la criatura terminó soltando a la pequeña niña, la cual iba cayendo y mientras caía comenzaba a gritar del miedo. Pero instantes después esta se quedó sorprendida al sentir cómo caía en un pequeño cojín, el cual la hizo rebotar unos cuantos metros, para luego de eso terminar siendo recibida por los brazos de Subaru, el cual era el que la había rescatado. La pequeña niña se quedó completamente sorprendida al mirar al jugador el cual la había salvado, mientras que Subaru pasaba a mostrarle una cálida sonrisa mencionándole así que todo ya se encontraba mejor. La pequeña niña se encontró realmente sorprendida y al mismo tiempo encantada por el jugador que la había rescatado. Al aterrizar todos se quedaron observando a Subaru, mientras que este último pasaba a colocar a la chica ligeramente en el suelo preguntándole si acaso se encontraba herida. La niña muy apenada le mencionaba que no y que estaba bien gracias a él. En ese momento vemos como alguien venía corriendo hacia la escena llamando a la chica por su nombre Kana, dejando entonces al prota un poco sorprendido. El chico que se venía acercando inmediatamente pasó a darse cuenta de quién era la persona que había rescatado a su hermana, percatándose inmediatamente que había sido el mismo chico al cual ellos se encontraban acosando anteriormente, Subaru. La niña entonces inmediatamente con una gran sonrisa pasó a llamarlo hermano, dejando a Subaru sorprendido preguntándole si realmente ese era su hermano. Sawatari por otro lado miraba a Subaru con una expresión horrible, mientras que la hermanita le preguntaba qué pasaba. En escena terminó apareciendo Shikishima, que pasaba a mencionar que era bastante bueno verlo por ahí, preguntándole si acaso no era el tipo al que habían interrogado la última vez, dejando a Sawatari un poco sorprendido por la voz que se encontraba escuchando. Shikishima entonces pensó que él recordaba a Sawatari debido a que él era uno de los tipos que anteriormente acosaba de manera constante a Subaru. Entonces pasó a mencionar que no era como si los dos ya no se conocieran de antes, preguntándole si entonces no tenía que agradecerle a Subaru por haber rescatado a su hermanita. Sawatari inmediatamente furioso pasaba a preguntar que por qué tendría que darle las gracias a un maldito insecto, pero inmediatamente se corrige mencionando que era Subaru. La pequeña niña entonces con una cálida sonrisa pasó a agradecerle a Subaru por todo lo que había hecho por ella, dejando al prota un poco sorprendido, que luego con una gran sonrisa pasó a mencionarle que para él había sido todo un gusto. Shikishima y Saya, que se encontraban observando, mostraban ligeras sonrisas al mirar la interacción del prota con la pequeña niña. Sawatari por otro lado se apresuró a mencionarle a su hermana Kana que no tenía nada que agradecerle a ese tipo. La pequeña niña pasó a mencionarle que tan solo necesitaba agradecerle al chico por haber salvado a su propia hermana, preguntándole que para él qué tan vergonzoso sería tan solo hacer algo como eso. Entonces mientras se acercaba hacia Subaru, Sawatari pasaba a llamarlo maldito insecto, preguntándole que si acaso no se encontraba de buen humor ahora, preguntándole entonces a Subaru mientras se veía bastante furioso que si acaso no quería vengarse de ellos ahora mismo, mencionando que si ese era el caso, ¿qué le parecía si ellos difundían el video donde se había hecho pis encima, que fue en los primeros capítulos del manga? Pero inmediatamente Sawatari pasó a percatarse de algo. Subaru tan solo se lo quedaba mirando con una ligera sonrisa sin mencionar ni una sola palabra. Sawatari entonces pasó a cogerlo de la camisa mientras lo maldecía. Y mientras se mostraba bastante decepcionado de sí mismo, mencionaba que si tan solo únicamente hubiese sido elegido por una puerta mucho más fuerte, él sería diferente. Subaru entonces pasó a llamarlo, dejando a Sawatari un poco sorprendido al escucharlo. Y el prota entonces le mencionó que él había escuchado que había testificado a su favor, mencionando que él no era un asesino. Sawatari entonces se lo quedó viendo sorprendido, mientras que Subaru pasaba a agradecerle y caminaba por su lado sin decirle ninguna otra cosa, dejando a Sawatari completamente impactado. Shikishima observándolo pasaba a mencionarse que era imposible
para Sawatari, ya que él era muy diferente a Subaru. Pues recordemos que las puertas eligen a los jugadores dependiendo del brillo de su alma, y en comparación de Subaru y Sawatari pues hay una gran diferencia debido a que el prota se puede considerar entre comillas puro, mientras que Sawatari por otro lado, deja mucho que desear. Subaru entonces acercándose a Shikishima pasaba a mencionarle esto último que tenían que regresar y comer sushi en ese mismo instante, causando que este rápidamente le respondiera que estaba bien. Cuando pasaban a retirarse, Shikishima le preguntaba a Saya que si en serio ya no iba a comer, pero este le respondía que su cuerpo no necesitaba comer ni beber líquidos tampoco. Kana entonces mientras tomaba a su hermano de la manga pasaba a preguntarle si acaso había pasado algo malo, pero Sawatari un poco frustrado se encontraba mencionándole a su hermana que no, mientras pensaba que era un maldito patético. De regreso con los chicos terminaron viendo un cartel donde mencionaba que el restaurante de sushi había cerrado por la aparición de una criatura de otro mundo, causando que Shikishima exclamara inmediatamente que iban a volver a traer a Subaru otro día, preguntándole si acaso estaba bien con eso. Cambiando de escena, volvemos otra vez al colegio en el cual estudiaba Subaru antes. En uno de los asientos pasamos a ver a Sawatari, el cual se encontraba observando el video que le había tomado el prota cuando se había orinado encima que estaba en su celular, mostrándonos también cómo este último se encontraba preguntándose si realmente tendría que borrar ese video, pero instantes después terminó borrándolo. Su compañero, el Spider-Man emo de color azul, pasó a preguntarle a Sawatari si acaso él se encontraba realmente borrando el video de cuando habían abusado de Subaru, mencionando así que eso era bastante bueno, ya que él en serio se sentía muy asustado si Subaru llegara a tomar venganza de ellos por todo lo que le habían hecho. Sawatari entonces pasó a mencionarle que no era así, mientras que el Spider-Man emo se encontraba observando por la ventana preguntando qué era eso. Inmediatamente procedía a llamar a Sawatari mencionándole que tenía que mirar lo que había en el jardín de la escuela, causando que el chico se impresionara bastante. Cambiando de escena en lo que parecía ser la nueva casa de Subaru, vemos como Shikishima se encontraba llamándolo. Y en el momento en el que Subaru contestó, Shikishima le mencionó que si todavía se encontraba en el hotel, no era una casa, era un hotel. El prota un poco sorprendido le mencionaba que todavía se encontraba ahí, mientras que Saya se encontraba observándolo por la ventana como un vampiro que podía salir a la luz del día. Shikishima entonces pasó a mencionarle a Subaru que Taiga había aparecido en la escuela, mostrándonos a este último que al parecer también desprendía una facha pero a su estilo, completamente diferente al de Shikishima. Este último por teléfono le mencionaba a Subaru que tendrían que dirigirse a la escuela rápidamente. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo con la ayuda de ustedes y el algoritmo. Por acá estaré dejando el primer comentario del video anterior, como también los suscriptores pagos del canal, que son mis principales patrocinadores, y también quisiera motivarlos a todos ustedes los que tienen la posibilidad de convertirse también en patrocinadores para que aparezcan en esta sección. Sin más que decir, me gustaría despedirme de todos ustedes deseándoles un excelente día, tarde, noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.